Me encuentro con una de las figuras más destacadas del periodismo a nivel nacional, que cuenta con una fuerte presencia en los medios masivos de comunicación de Guadalajara. Hoy en la entrevista, Pablo Latapí. Pablo, muchas gracias por el espacio para la realización de esta entrevista. ¿Qué te parece si comenzamos? Adelante, por favor. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al periodismo y cuál fue la chispa para que te dedicaras a esto? Mira, yo empecé a dedicarme, siempre quise escribir, tenía mucho la inquietud y de hecho toda mi vida desde muy jovencillo escribía, cualquier cosa, pero una gran inquietud por escribir y entonces leyendo una vez una revista me interesó mucho la temática que manejaban y se me ocurrió que yo podía escribir en esa revista y entonces mandé una solicitud y entonces me dijeron, ok, mándanos un artículo, ya mandé un artículo más o menos ahí muy primitivo y me dijeron, pues está interesante, vente y entonces ya me empezaron a dar ahí algunos artículos y empecé a trabajar primero como articulista, como redactor y ya después como reportero, ahí empecé como reportero hace muchísimos años, ¿no? Cuando las revistas tenían una presencia muy importante y ya de ahí pues me seguí y estuve en periódicos, en oficinas de prensa de gobierno, de ahí salté a la radio y de la radio a la televisión y pues ahí estamos. Eres licenciado en Economía, sin embargo, ¿cuentas con una especialización en materia de comunicación? Sí, mira, estudié Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que me siento muy, muy orgulloso, como una base, digamos, científica, una base de estudios. En la época en la que yo estudié la licenciatura, la carrera, desafortunadamente las escuelas de periodismo públicas eran bastante deficientes, ¿no? Y pues no había dinero como para pagar una universidad privada, entonces preferí en lugar de estudiar periodismo en una escuela pública, estudiar otra carrera que me diera de alguna forma una base de conocimientos y dedicarme al periodismo. ¿Cuál fue la forma en que te integras a Televisión Azteca? Pues es muy curioso. Yo estaba haciendo radio, tenía un noticiero de radio en la mañana en la Ciudad de México, en Radio 1000, se llamaba La Ciudad, y estaba muy a gusto, muy contento, nos iba bastante bien, uno de estos noticieros matutinos, la radio en la mañana es el horario estelar, y en ese momento fue cuando se dio la compra por parte de Ricardo Salinas de lo que era el paquete de medios. No sé si te acuerdas que se compró lo que era la televisora, los cines y un periódico, el periódico El Nacional. Y entonces Ricardo Salinas empezó a hacer una renovación de gente y empezó a buscar gente. O sea, a diferencia de ahora que la gente va y busca, y empezó a buscar, y pues yo estaba en radio, me acuerdo que apareció un día una muchacha que me veía así a través de los cristales en la cabina para ver pues si me oía yo bien al aire, pero pues para ver si estaba más o menos presentable. Yo creo que sí estuve presentable. Me invitaron a hacer un casting. Yo lo fui, me acuerdo que platicaba con mi esposa, le digo, nada tengo que perder, va a ser muy divertido, yo estoy feliz en la radio. Fui a hacer un casting, ahí quedó, y después como a los 3 meses me invitaron a hacer otro casting, volví a ir y muy divertido, y como a los 2 meses después me invitaron ya a trabajar, a hacerme cargo de un noticiario, el noticiario matutino en TV Azteca. ¿Cuál fue el camino por el que logras ascender dentro de la televisora hasta lograr convertirte en director de deportes en 2006? Pero sobre todo, ¿cuál fue tu acción como directivo para reforzar los noticiarios deportivos después de la salida de José Ramón Fernández? Es una buena pregunta. Yo creo que, jamás tuve entre mis objetivos el haber llegado a un puesto directivo. Lo que pasa es que siempre me gustó mucho trabajar muy intensamente como parte del equipo de noticias, ¿no? O sea, fui siempre, nunca fui solo conductor, trabajé muchísimo como reportero, me gustaba ir a todas, en una época en que los reporteros pues no salían, o sea, los conductores casi no reporteaban y los conductores casi no reporteaban con fuerza. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, difícilmente iban a desastres, difícilmente iban a donde estaba la noticia, y a mí me gustaba mucho moverme, y entonces yo fui a muchos desastres, por ejemplo, a terremotos, a inundaciones, también cubrimos algunas de las primeras matanzas que hubo en la frontera, ¿no? Pero yo iba como reportero y eso me ayudó a llamar mucho la atención, no solo de la gente que nos veía en el noticiero con Lili Telles, que fue un noticiero que tuvo unos niveles de audiencia muy, muy favorables, y entonces eso pues me hizo volverme gente de Azteca y que la gente de Azteca me viera como suyo, y además soy muy aficionado a los deportes, soy súper chiva, me encantan las chivas, y creo que es un gran tema de socialización. A mí con muchas personas me gusta mucho hablar de fútbol para entrar en contacto, ¿no? Además de que me gusta mucho para entrar en contacto, y entonces eso pues abrió la puerta de que en el momento que se dio el cambio José Ramón, pues pensaran en mí
mí, cosa que agradezco muchísimo, y me metí, y pues lo que hice fue tratar de llevar la experiencia que tenía yo de noticias a deportes, pero sobre todo empezar a buscar cosas nuevas, ¿no? Cosas diferentes, refrescar un poquito la pantalla de deportes, y creo que pues se consiguieron cosas importantes, ¿no? ¿En qué año y por qué trabajo obtienes el Premio Nacional de Periodismo? No, eso fue cuando trabajaba yo en Radio UNAM, hace muchísimos años, quién sabe, híjole, déjame sacar cuentas porque son fácil como 27, 28 años, que es por el trabajo, y en ese momento era yo subdirector de información de Radio UNAM, o sea, el encargado de todos los noticieros, y entonces el premio se lo dan a el área de información de Radio UNAM, y al ser yo el responsable es cómo me toca recibirlo. ¿Por qué aceptas convertirte en el directivo de TV Azteca Tijuana y cuál fue el propósito, sobre todo como titular del noticiero, integrarte a TV Azteca Tijuana? Bueno, mira, lo que pasa es que desafortunadamente cuando estaba yo en deportes en Azteca, siempre hay guerrillas en esto, no hay muchos círculos de poder, y yo no soy de círculos de poder, y pues me reventaron, ¿no? Los que les interesaba que yo dejara el puesto me reventaron. Pero afortunadamente el señor Salinas, Ricardo Salinas, pues me dejó clarísimo que me estaban reventando, pero por las grillas internas, no por haber hecho mala chamba ni nada, y entonces ya me ofreció algunas alternativas, y pues yo lo tomé un poco como un exilio, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo más lejos que hay? Pues está Tijuana, y entonces me fui a Tijuana, y me fue muy bien en Tijuana, porque esta fórmula de ser directivo y al mismo tiempo titular del noticiero se usa poco, por muchas razones, y a mí me dieron la oportunidad de usarlo. Entonces eso nos abrió una puerta muy fuerte en Tijuana y nos permitió llegar a la comunidad y al mismo tiempo fortalecer a TV Azteca, y fue una gran experiencia. Ya después salió la oportunidad de venirme a Guadalajara, ¿no? Que está más cerca de México, más cerca de muchas otras cosas, y estuvo padre, ¿no? O sea, el haber vivido ese exilio allá en Tijuana y ahora estar aquí en Guadalajara. En el 2010, cuando recientemente llegaste aquí a Guadalajara, El Informador te hizo una entrevista en la cual tú decías que la labor de reportero era tu pasión. ¿Por qué? Porque mira, yo creo que además, como te decía, me gusta mucho escribir, pero el reportero es como un curioso profesional, ¿no? Y entonces es alguien que está profundamente interesado en todo lo que pasa a su alrededor y en particular en ciertos detalles. Y creo que el día que perdamos esa curiosidad dejamos de ser seres humanos, ¿no? Entonces es una curiosidad muy legítima y es lo que mueve al reportero, ¿no? Entonces yo a lo que me refiero mucho es que yo no quiero dejar de ser reportero porque no quiero dejar de ser un curioso, no quiero dejar de interesarme por lo que está pasando a mi alrededor y en los detalles que hay a mi alrededor. ¿Qué aporta Pablo Latapilla al periodismo de la actualidad? No, yo creo que nada, o sea, nosotros somos meros, somos muy afortunados, muy bendecidos porque nos toca estar, ahorita por ejemplo en Guadalajara estoy en una posición muy envidiable para muchos, ¿no? Digo, costó trabajo porque Guadalajara no es una plaza fácil para la gente que viene de fuera, menos para los chilangos, ¿no? Pero pues tengo la oportunidad de tener el noticiero estelar de Azteca en la noche, un noticiero de radio muy importante aquí en Promomedios, escribo para el periódico más tradicional de Guadalajara, que es El Informador, y además tengo un programa de opinión también en Azteca que no hay en ninguna otra plaza de la República, o sea, no le sueltan a alguien de una plaza del interior o de los estados un programa de opinión, a nosotros nos lo soltaron, y después tengo la enorme fortuna de que todos los domingos en la Ciudad de México hacemos un programa de opinión sobre fútbol, entonces estoy cubierto, ¿no? Estoy rayado por ser Chiva. ¿Cómo consigues estar aquí en Guadalajara en los medios? Pues mira, consigo estar aquí porque se dio esta oportunidad cuando me invitaron de una manera así fortuita, yo ni me lo esperaba tampoco, hacer un programa completamente diferente a lo que yo había hecho, que es ¿Quién quiere ser millonario?, que es un programa de concursos, ¿no? Pero me invitan por la credibilidad, y entonces ese programa me lleva a hacer presentaciones en toda la República. Entonces estuve en Monterrey, estuve en Guadalajara, estuve en la Ciudad de México, estuve en Mérida, etcétera, etcétera, y aquí en Guadalajara, platicando con el director de Guadalajara, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes para acá? Y pues padrísimo, entonces me vine para acá. El público te reconoce por los medios de comunicación, sin embargo, Pablo Latapí también apuesta por las acciones sociales que favorezcan al entorno, ¿no? de nuestro ambiente.
Platícanos qué es Beta Diversidad y cómo te conviertes en el presidente de esta asociación civil. Bueno, esas son un poco las chambas, digo, no las cacareamos mucho, pero que tienen que ver con la misión personal, ¿no? O sea, somos muy afortunados, estamos en los medios, como tú dices, nos reconocen y eso nos da cierto poder y cierta influencia, ¿no? Y una de las inquietudes que hemos manejado siempre ha sido el tema ambiental. También el tema, por ejemplo, de los niños con cáncer, que lo manejamos aquí en Guadalajara con Mi Gran Esperanza, pero ese en particular, el caso de Beta, fue un ejercicio muy bonito porque a raíz de una serie de reportajes que hicimos cuando estábamos allá en México sobre la selva lacandona y el deterioro de la selva lacandona, empezamos a desarrollar un proyecto de ayuda a la selva lacandona, que se convirtió después en un concurso de dibujo que se llama Salvemos la Selva Lacandona. Después le pusieron que viva la selva lacandona, pero se llamaba que Salvemos la Selva Lacandona. Entonces le fuimos dando forma a forma y entonces ahí me reuní con un grupo de ambientalistas muy chipocludos, muy metidos, yo con la parte esta de medios, ellos con la parte ambiental, y este concurso se lo entregamos, no porque esas cosas no se venden, ¿no? Se lo entregamos a TV Azteca y le encantó a TV Azteca y lo agarró Fundación Azteca y es el concurso que lleva 12 años celebrándose. Entonces fue tan exitoso para nosotros el proyecto como iniciativa ambiental que decidimos fundar Beta Diversidad y me pusieron a mí de presidente por ser medio famosillo, ¿no? Pero los que están chambeando son ellos, ¿no? Y entonces hoy en día tenemos proyectos muy importantes en toda la República en donde consigues recursos y esos recursos los aplicas en proyectos de conservación. Por último, ¿planeas permanecer más tiempo aquí en Guadalajara o definitivamente en Guadalajara en los medios o pretendes ejercer tu labor periodística en otras ciudades de la República? ¿Tú sabes qué vas a hacer mañana? No. Yo tampoco. No, con eso te digo, o sea, a final de cuentas, yo lo decía, cuando estaba yo en Tijuana, sobre todo después cuando llegué aquí a Guadalajara. O sea, si tú cuando yo llegué a Guadalajara me hubieras dicho que hace 4 años iba a estar en Tijuana, no te lo hubiera creído. Si cuando estaba en Tijuana me hubieras dicho que iba a estar en Tijuana, no te lo hubiera creído. Si cuando estuve en deportes unos años me hubieras dicho que iba a ser yo director, ¿sí me explicó? O sea, siempre yo creo mucho en Dios, pero en Dios así con ese sentido de destino, de algo muy padre, muy buena onda que te va llevando donde tú tienes que estar, ¿no? Entonces creo que a mí me ha puesto donde he tenido que estar, a veces cuesta trabajo aprender que ahí tienes que estar, ¿no? Pero he sido al final muy afortunado, porque hoy tengo la oportunidad que, por ejemplo, gente como tú me entreviste y me considere y diga cosas muy bonitas de mí, pero mañana ¿dónde vamos a estar? Pues quién sabe, ¿no? Pero esperemos que sigamos haciendo lo que nos gusta, con la misma pasión, y que nos siga yendo bien, ¿no? De eso se trata. Muchas gracias, Pablo. No, a ti, Citlali, muchas gracias a ustedes y espero que les sea útil.